Shalom Aleichem, buena semana para todos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? Baruch Hashem. Vamos a empezar una semana muy importante para Yad Vayakel, la semana en que cuenta la Torá que Moshe Rabbeinu bajó del monte Sinaí con las segundas tablas y reunió a todo el pueblo. Vamos a ver qué significa esto, Vayakel. Vayakel viene de la palabra Keilah, como que la misma raíz de Keilah. Keilah es una congregación y congregó, reunió. La semana pasada, en la Parashá Ki Tisa, dice el Rebbe de Lubavitch que es una Parashá general. ¿Qué significa Parashá general? Que hay secretos y que habla de cosas que tienen que ver con todas las épocas y con toda la humanidad. Ustedes se acuerdan que aquellos que leyeron la Torá durante la semana pasada, este Shabbat, leímos que Moshe Rabbeinu subió 3 veces al monte Sinaí, al cielo, desde el monte Sinaí. Primero cuenta que Dios bajó en el monte Sinaí y dio los 10 mandamientos con grandes voces, con ruidos tremendos, y era algo tan sobrenatural que en todo el mundo hubo silencio. En todo el universo se callaron para escuchar cómo Dios bajaba y se revelaba al pueblo de Israel para decirle los 10 mandamientos. Y era tan milagroso que está dicho que se veían los sonidos y se escuchaban las luces. Esto nos muestra que las cosas que sucedieron ahí no son algo que nosotros podemos interpretar literalmente. Incluso como seres humanos no podemos comprender en toda su cabalidad. Lo que sí podemos hacer es entender la grandeza y la excelsidad sobrehumana de Moshe Rabbeinu y del Creador, sobre todo el Creador que nos crea y que mantiene todo el universo en existencia. La primera vez entonces, después que ese día, el 6 de Sivan, entregó la Torá, los 10 mandamientos que comprenden toda la Torá. ¿Por qué decimos que los 10 mandamientos son toda la Torá? Ustedes saben que la Torá es un libro que tiene los preceptos que el pueblo de Israel y las naciones tienen que cumplir. El pueblo de Israel 613, las naciones 7 preceptos, y justamente el relato de la entrega de los 10 mandamientos está 2 veces en la Torá. Uno en la Perashat Yitro y otra en la Perashat Beit Hanan. En las 2 veces el relato es similar, hay una sola letra que cambió, donde dice Shmor et Yom HaShabbat lekadesho, vas a
cuidar el día Shabbat para santificarlo. Y en el otro dice Zahor. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Entonces, hay una letra en especial que cambia, y esa palabra es la diferencia entre los dos mandamientos, pero las dos tienen 613 letras. Y esas letras, esa cantidad de letras corresponde a la cantidad de preceptos. Entonces, los 10 mandamientos mismos, desde Anoji Hashem Elokeja, el enunciado en hebreo, tal como está escrito en la Torá, todas esas letras corresponden a un precepto. Y así la Torá oral explica cómo funcionan, cuáles son y cómo se cumplen. Entonces se entregó los 10 mandamientos, la Torá, y Moshe subió para que Dios le dé las instrucciones y le dé las tablas hechas por la mano de Dios y escritas por la mano de Dios. Cuando pasaron 39 días, el pueblo de Israel hizo el pecado del becerro de oro. Pasamos desde una elevación tremenda a la caída más grande, desde el pecado de Adán Rishon, del primer hombre con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue la caída más grande de la humanidad y del pueblo de Israel como pueblo. Pecar, y luego de eso, Dios le dijo: mira lo que está haciendo tu pueblo, y el Moshe, como líder del pueblo, bajó y se ocupó de solucionar el problema. Tomó ese becerro de oro, lo fundió, lo hizo polvo, lo eliminó, pero todavía había un problema. Había que solucionar el pecado que habían cometido. Entonces Dios, ¿qué es lo que dijo? Yo voy a hacer un pueblo nuevo de vos y voy a eliminar este pueblo pecador. Entonces él dijo: si vos vas a hacer eso, borrame de tu libro. Esa actitud de Moshe fue lo que agradó a Dios. No solamente le dijo: voy a hacer lo que vos dijiste, sino que le dijo: y Yeshar Kohaja. Le dijo: te felicito por haber dicho eso, porque son mis hijos y yo no los voy a eliminar. Y por ser tan grande tu humildad, entonces vos vas a ser el que vas a reparar eso, pero también vas a ser el que los va a seguir en todas las generaciones. Por eso dice el Zohar que Moshe Rabbeinu se encarna en cada generación en el líder del pueblo de Israel, y entonces es de esa manera el líder de toda la generación, de toda la humanidad, en cada una y una de las épocas. Entonces bajó después de 40 días sin comer y sin beber, y entonces Dios le dijo: subí, que te voy a dar otras piedras, porque él las rompió, ¿se acuerdan? Entonces tuvo otros 40 días hasta el 17 de Tamuz. Perdón, el 17 de Tamuz fue la primera vez que bajó después de 40 días, que fue el día del pecado del becerro de oro. Después subió 40 días más y bajó el 1 de Elul para hacer lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Ahora vas a vos a hacer las piedras y me las vas a traer y yo voy a escribir. Entonces subió el 1 de Elul y después de otros 40 días bajó con las segundas tablas. Estas segundas tablas eran hechas como participación entre el hombre y Dios. Ese día que bajó era Yom Kippur, el 10 de Tishrei. Fue la tercera vez que bajó, después de haber subido 3 veces y estado 40 días cada vez, 120 días sin comer y sin beber, recibiendo la instrucción de cómo se tenían que cumplir esos preceptos que están escritos en la Torá. Y así la transmitió a todos los pueblos, a Yoshua, su sucesora, a los ancianos y a los sabios de Israel, y así durante todas las generaciones hasta hoy en día. Como explicó la morada Hannah Miriam la semana pasada en la clase de los consejos de los padres, que después de esta clase va a empezar ella la segunda
transmisión. Entonces, dice el Rebbe que este proceso es un proceso general, de una aliyá que viene de una revelación de lo alto, luego viene una caída muy grande después de esa revelación, y después viene el retorno y una elevación más grande. Porque eso es justamente lo que quiere Dios, no quiere hacer un mundo donde Él sea el que haga todo, sino que quiere darle participación a nosotros para que nosotros seamos partícipes de la creación. Y ese es el significado de las segundas tablas. Las primeras estaban rotas, fueron puestas en el arca de testimonio dentro del templo, y estas segundas también fueron guardadas por toda la eternidad, y cuando venga Mashiach va a reconstruir el templo, y vamos a ver todos aquellos utensilios, las componentes del templo sagrado, que son los mismos que había en el tabernáculo del desierto, hechos por los artesanos que nombra la Perashá esta semana. Y entonces tengo tantas cosas para decir que se me mezcla todo. Vamos a seguir con el camino por donde íbamos. Entonces, todo proceso evolutivo tiene 3 etapas. La primera etapa es la revelación de lo alto. La segunda es la caída y la vuelta en Teshuvá. Y la tercera es la elevación mucho más grande que la anterior. También en todo proceso hay 3 etapas. Dios creó el mundo del Tou. Primero creó un mundo donde eran todas luces, algo ideal, sin ningún ocultamiento, todo lo que Dios quiso, las 10 sefirot y los 10 poderes con que creó el mundo estaban todos revelados, pero justamente como cables que se juntan sin ninguna protección, explotaron. Entonces, después vino la caída, que es la ruptura, y después vino Bereshit, que es la nueva creación del mundo. Incluso dentro de Bereshit también hay 3 etapas. Está la etapa de la creación, que Dios creó, y después de 2000 años el mundo se corrompió. Entonces vino el pueblo de Israel para volver a rehacer toda esa tarea. Y la tercera etapa es la etapa de la redención. Entonces, en todo proceso hay una etapa de creación, una etapa de procesamiento, de rever cómo funcionan las cosas, y una etapa de terminación y éxito. Y así estamos nosotros en la última etapa, en la última parte de los 6000 años, y por eso estamos aquí, cuando se revelan todas las cosas de la Torá para todas las naciones del mundo. Vamos a ver cómo empieza esta perashá. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel, vayomer aleiem ele adevarim asher tziva Hashem lasot otam. Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Sheshet yamim ta'aseh melachá, ubeyom hashvi'i yeh lachem kodesh Shabbaton la Hashem kol haoseh bo melachá yumat. Dice: estas son las cosas que le vas a decir al pueblo de Israel para que vos mismos se las digas y ellos puedan entender. Durante 6 días van a poder hacer trabajos, van a elaborar, pero el 7º día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá. Y a continuación dice: no encenderán fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. Y luego Moshe le dice: esto es lo que ordenó, y le explica cómo construir el tabernáculo. De acá, de esto que estamos viendo ahora,
Moshe explicó, y así trajeron los sabios, que se toman las leyes de Shabbat. El pueblo de Israel en Shabbat no puede trabajar. ¿Pero qué quiere decir que no van a trabajar? ¿Qué quiere decir que no pueden prender fuego? Bueno, estas leyes fueron traídas en esa segunda etapa gracias a que se rompieron las primeras tablas. Moshe subió otra vez, 2 veces 40 días, y ahí recibió toda la Torah oral. Entonces, las tablas primeras corresponden a la Torah escrita, y las tablas segundas corresponden a toda la parte oral, incluyendo la Mishnah, toda la transmisión oral de las leyes, incluyendo la parte oculta, la interpretación, la Kabbalah, el Hasidut, que entre paréntesis el Hasidut abarca todo, todo junto. En la época del Mashiach, la Torah se revela de una forma nueva, la misma Torah se revela de una forma nueva, como dice el profeta, Torah Hadasham Ititetze, va a salir una Torah nueva de mí, no porque es nueva, sino porque se van a revelar secretos que así van a poder entender que lo que está escrito al principio de los 5 libros de Moshe y todo lo que vino después, los reyes, los profetas, las crónicas, las alajot, las leyes para cumplir los preceptos, la Kabbalah, el Zohar, todas esas cosas que tanto nos gustan y cada uno tiene una afinidad diferente para cada una de ellas, todo eso es parte de lo mismo. Así como Dios es uno, la Torah es una. Y el pueblo de Israel es uno, y la tierra de Israel es una. Y así, ese es el mensaje para que toda la creación sea una. Entonces, dice Rashi, ustedes saben que Rashi, Rabbi Shlomo Ishaki, es uno de los grandes comentaristas de la Torah de la Edad Media, y todos lo toman a él como el comentarista básico, porque él explica las cosas muy simples, como para un chico de 5 años. Entonces él dice así, Vayakel Moshe, y congregó Moshe. ¿Qué quiere decir congregó Moshe? Juntó a toda la gente, pero Rashi nos agrega algo más, al día siguiente de Yom Kippur. Después de esos 3 veces, Moshe Rabbeinu bajó. Luego de descender del monte Sinaí, y el verbo Vayakel, congregó, está en el modo causativo. O sea, que causativo quiere decir que alguien hace algo y como consecuencia de eso, otra persona hace otra cosa. Entonces, ¿qué significa? Dice Rashi, que no es que Moshe Rabbeinu los tomó con la mano, como hace un pastor que va y reúne las ovejas corriendo alrededor de ellas con los perros y los caballos, sino que Moshe Rabbeinu los congregó a través de su palabra. Él habló y toda la gente se reunió. Y esa es la característica de un verdadero líder. Hoy en nuestra generación tenemos un problema de liderazgo. Los líderes no representan y no ayudan a sus pueblos a ser felices, sobre todo, a cumplir la tarea por la cual vinieron a este mundo. Entonces la Torah nos enseña en esta, pero ya con la primera palabra, qué significa ser un líder. Un líder es aquel que habla y la gente se reúne alrededor de él para escucharlo. Y no hace falta que los obliguen. Ellos por propia voluntad vienen y quieren saber, que tienen la necesidad de saber qué es lo que les va a decir. Entonces Moshe Rabbeinu hizo que se congregaran. Sobre este asunto, el tema de que vino para que se congregan, explica a Hasidut. ¿Por qué tuvo que ser al día siguiente en Yom Kippur? Ustedes saben que cuando pasó esto, después de las 3 veces que subió y bajó, todavía el pueblo no sabía si había sido perdonado por el pecado del becerro de oro. Entonces, cuando vio que Moshe bajó de vuelta
Es como un hijo con los padres. Se enojan y los padres le dicen, espérame que ya vuelvo, pero se van y el hijo todavía no sabe qué es lo que va a pasar, si van a volver, si están enojados con él. Entonces de repente vienen con un regalo y lo abrazan y lo besan y entonces ahí es donde se hace la unión verdadera. Se demuestra el amor que tenían los padres por los hijos y los hijos por los padres. También sucede con las comunidades. Hay veces en que los seres humanos, así fuimos creados, tenemos celos, tenemos problemas con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con aquellos que están alrededor nuestro en las comunidades. Y la tarea del líder es justamente ver cómo se hacen para unir. Y la unión se produce a través de la tarea del líder y a través de la Torá misma. Cuando el líder sabe cómo transmitir esa Torá, hace que todas las personas se reúnan y se anulen. Una de las palabras más difíciles de explicar es autoanulación, porque en nuestra época todos estamos acostumbrados al revés. Fuimos tan anulados, tan vapuleados, tan oprimidos, que aquellos psicólogos y gente que hace autoayuda, lo que trata es de levantar el ánimo, no anular a la persona, trata de hacer que se levante. Pero paradójicamente la mejor forma de hacer que una persona salga de su estado depresivo y salga de su estado de anulación por la opresión externa es anularse a Dios. ¿Y cómo se anula uno a Dios? Uno no lo ve a Dios, no sabe dónde está, no sabe bien qué es lo que quiere. Incluso hay veces que uno piensa que Dios le habló y le dijo cosas, pero no sabe si es verdad, y a veces lo que uno piensa se malinterpreta. Para eso está el líder de la generación. El líder de la generación es el que dirige de tal manera que la gente sea feliz y sea de tal manera que viva sano y larga vida, con una vida productiva. Y esa es la tarea que le dio Moshe a su seguidor Yoshua. Y Yoshua se la dio a los ancianos, a los sabios, a los 70 ancianos, y fue transmitida así de generación en generación, y todos aquellos que de alguna u otra manera nos dedicamos a la Torá, nos dieron la tarea. No es que uno decide, sino que en realidad hay alguien que uno se acerca y él nos da el poder, tanto literal, como el poder espiritual y el poder del alma para poder transmitir aquello que lo hace. Entonces está en uno hacerlo mejor o peor. Hay gente que lo hace mejor, hay gente que lo hace peor, pero siempre que la persona sabe que no es él el que está haciendo la cosa, sino que lo mandó, y lo que está diciendo es porque hay alguien que lo tiene que escuchar, entonces Akadosh Baruj Hu hace que las palabras que salen del corazón lleguen al corazón. Y eso significa anularse. Anularse significa saber que no soy yo el que decide las cosas, no soy yo el que decide lo que hay que hacer, sino que yo soy nada más que un intermediario que trato de conectar de la mejor manera posible, sin ninguna interferencia, entre aquel que me da con aquel que recibe. Entonces, decíamos que hoy en día uno no sabe bien qué es lo que quiere Dios de mí. Y para eso está la Torah. Para eso están los sabios de Israel que nos guían y nos dicen para qué Dios creó el mundo. Entonces decíamos que este tema de congregar tiene que ver con el día de Yom Kippur. Está dicho que el día de Yom Kippur hay que ayunar, hay que anularse, hay que dejar las cosas físicas, materiales de este mundo, incluso vestirse en forma simple, sin lujos, y por supuesto no comer ni beber, porque así se anula el cuerpo y el alma revive. Pero explica el Zohar, y así trae el Hasidut, que incluso si la persona no hiciera nada de eso,
el mismo día Mejaper. Mejaper de la palabra Capará, de Kippur. Kippur quiere decir expía. ¿Qué quiere decir expía? Que limpia todas las impurezas, que saca todos los rencores y los problemas que tiene la persona, y entonces uno puede hacer shalom con el vecino. Entonces por eso cuando vino Moshe, para poder reunirlos, ellos tenían que estar en paz uno con el otro, si no son como imanes todos que se rechazan uno al otro, uno se adhieren, otros se rechazan. Y son como esas chispas del mundo del Tov, esas luces tan tremendas que estaban una enfrente de la otra. Ya vamos a hablar un poco que es ese mundo del caos que representan las emociones del ser humano. Entonces, el día Yom Kippur hizo que Moshe pueda venir y decir la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que cada uno y uno mire adentro suyo y haga shalom con el vecino. Haga paz con aquel que a lo mejor no tiene una buena relación, pero están todos ahí, todos quieren lo mismo. A veces uno tiene un poquito de envidia, otro tiene orgullo, otro tiene esto, todos tenemos algo. Pero justamente hacer shalom es dejar de ver lo que tienen los demás y saber que hay alguien que nos está pidiendo algo, que es HaKadosh Baruj Hu, que es lo que él quiere. Lo que quiere es una morada en este mundo. A nadie le gusta vivir en una casa con víboras. A nadie le gusta vivir en un lugar, en un país donde hay asesinos, hay mafia, y es lo que vemos en este mundo. Pero cada uno es un ser humano, no puede arreglar las cosas, no puede arreglar el mundo entero. Entonces, por eso cada uno tiene que empezar por sí mismo, ver en sí mismo qué es lo que está pasando, y antes dijimos que había 3 etapas de evolución. También en la evolución de la persona hay 3 etapas. Está la etapa del ibur, que es cuando es un embrión, cuando es un bebé dentro del vientre de la madre, y cuando nace, sale al mundo, pero todavía depende de ella, y empieza a evolucionar. Eso se llama la etapa de Katnut, la etapa de infancia, digamos, que se extiende hasta la maduración. Entonces, desde antes del nacimiento es una etapa en que el bebé es parte de la madre, es uno con la madre, y todavía no tiene la capacidad de independizarse, de ser él. Cuando sale, se va independizando de a poco, se va separando de la madre, y va creciendo, va evolucionando, se va reconociendo a sí mismo, al mundo que lo rodea, sus poderes, su tarea, cuáles son sus capacidades y qué es lo que tiene que hacer, con quién se une, con quién se deja de lado, dónde quiere vivir, qué quiere trabajar, todo lo que tiene que hacer. Esa es la parte, y aprende las cosas de la vida. Esa es la etapa de la niñez y la juventud. Y después viene la etapa en que ya la persona es madura y ella no piensa solamente para él y no piensa solamente satisfacer sus propias necesidades, sino que trata de ayudar al otro y sabe que lo que él tiene, Dios se lo dio para darle a los demás. Se ocupa de su familia, trata de que su esposa sea feliz, que sus hijos sean felices, sanos, que tengan todo lo que necesite de parte del hombre. La mujer es mucho más madura siempre que el hombre, entonces ya sabe naturalmente qué es lo que tiene que hacer para ayudar a los demás, tanto a la gente de su casa como a la que están afuera. Y entonces, a medida que va dejando de depender de sí mismo y de los demás, y empieza a ser independiente y toma una actitud proactiva para hacer algo bueno en este mundo, eso significa que la persona evolucionó de mojín, de katnut, de pequeñez, pasando por la adolescencia y la juventud, hasta mojín de gadlut, la mente amplia, que se llama mente madura.
Entonces, todos pasamos por ese proceso. No hay nadie que nazca sabiendo ni nazca maduro, con perdón de la palabra. Nadie nace con la mentalidad de como un fruto ya madurado. Eh, todos tenemos que pasar por los procesos. Incluso uno lo puede ver al transcurso de toda una vida, pero también hay procesos más pequeños. Dentro del colegio uno también entra sin saber qué significa y depende de los demás. Después se va independizando hasta que al final ya puede estudiar por sí mismo y sabe qué quiere, sabe a dónde va. Y después entra a la universidad. Entonces hay toda una serie de procesos evolutivos dentro del matrimonio. También hay 3 etapas. Pero sobre todo cuando uno quiere evolucionar dentro de sí mismo y quiere buscar cómo zafarse de aquellos problemas que tiene, ya sea depresión, ya sea problemas de conducta, problemas de dinero, eh, temas que uno recibió durante la niñez y no sabe bien de dónde provienen y no tiene forma de salir, va al psicólogo, va al médico, va a distintos lugares, distintos problemas. Entonces el Baal Shem Tov nos dio una forma de tratar los problemas psicológicos, pero ustedes lo pueden llevar a todos los niveles. Nos dijo cómo tenemos que hacer cuando uno está sometido a un tipo de conducta, al Yetzer Hará, a los propios instintos, y eso le produce problemas. Entonces, ¿cómo tiene que hacer para separarse de ellos y tener una vida plena para servir a Dios? Entonces, esto lo pueden llevar a cualquiera de los procesos, cualquiera de los inconvenientes que ustedes puedan tener. Entonces, se llama Ajna'a Abdalá Amtaka. Ajna'a quiere decir someterse, Abdalá separarse y Amtaka dulcificar, terminar de corregir y hacer que aquello que era malo se transforme en bueno. Y acá ustedes ven también ese proceso de embrión, niñez y adulto. Entonces, cuando uno tiene un problema y no sabe qué hacer, lo primero que tiene que hacer es sacárselo de la mente, sacarlo de encima suyo, porque lo único que hace cuando se encierra en su problema es que cada vez eso se enquiste más adentro y cada vez esté más encerrado en él. Cuando uno tiene un problema y no sabe cómo salir, lo primero que tiene que hacer es sacarlo de su mente, olvídalo. Eso se llama ajna, obligarse a salir de ese lugar donde él está, él o ella. Cada uno tiene además 3 etapas que se interincluyen. Vamos a hablar en general, otra vez vamos a entrar más en profundidad en este asunto. Entonces, la primera etapa es saber que, por ejemplo, yo siento que soy malo. No me sirve para nada. Yo soy tímido, estoy con depresión, estoy con problemas de salud, tengo problemas con mi familia, mi hijo no quiere ir al colegio, la comida se me quemó. Bueno, problemas que están ya aquí. No los puedo agarrar y transformarlos en algo bueno directamente. Tengo que hacer una evolución. Entonces lo primero, como el bebé que está dentro de su madre, tiene que saber que depende de su madre. Tiene que olvidarse, como si fuera ser de vuelta un bebé. Que no tiene ningún problema, no es consciente de nada. Todo es un tema de conciencia. Entonces cuando la persona se saca de eso de encima, y cuando todo el mundo te dice, vos tenés la culpa y vos me hiciste esto, no sé si es verdad. En este momento, no. En este momento eso no es algo que tengo que ocuparme de eso, porque no sé cómo resolverlo. Entonces tiene que obligarse a salir de esa situación. ¿Vieron cuando uno toca el horno caliente? ¿Qué es lo primero que hace? Saca la mano. Después se ve si se quemó, después ve cómo se cura. Lo primero que se hace cuando hay algo malo, salir de esa situación. Y sobre todo salir uno mismo por dentro.
que no le afecte la salud y que no le afecte las emociones. Saber que eso que me están diciendo no existe. Todo eso que me pasó hasta ahora, que fui maltratado, que fui violado, que fui abusado, que esto me salió mal, que tuve que hacer esto y no lo hice, todo eso desaparece de mi mente. La segunda etapa se llama Abdalá, separación, como el bebé que se separa de la madre. Abdalá quiere decir que yo miro eso que me está pasando desde otro lugar, desde un punto de vista objetivo. Porque si yo lo considero mío, lo que es de uno no lo puede tomar en forma objetiva. Eso que me pasa a mí no me pasa solo a mí, me pasa a miles de millones de personas. Y ninguno tiene la culpa, porque en definitiva todo es providencia divina. Y Dios me puso ahí para algo. Dios me puso ahí en esa situación difícil de caída. Hice un becerro de oro, pequé contra Dios, hice idolatría, pero yo no lo decidí. Yo en este momento soy otra persona. ¿Cómo puedo salir de todo eso? No quiero eso. Entonces lo veo de esa manera y de repente me doy cuenta que eso que yo veía ya no soy yo, ya no me atrapa. Hace poco una persona me decía que él está con los masones. Entonces quería trabajar con nosotros. Yo le dije, como leímos ayer en la Haftará, vieron que después de la lectura de la Torá, de las 7 aliot que suben, después se lee una parte de los reyes o los profetas o de las crónicas que tienen que ver con la perashá de la semana. Como ayer en la perashá leímos acerca del pecado del becerro de oro, se leyó una Haftará que hablaba acerca del profeta Eliau. Eliau en el Ara Carmel, en el monte Carmel, aquí en Israel. Allá ustedes habrán escuchado hablar de la ciudad de Haifa, al norte, en el Mediterráneo, un puerto enorme, una ciudad muy hermosa. Allí, en la punta del monte, hay una cueva donde iba Eliyahu Anabí. Dice la Haftará, dice la historia de las crónicas, que Eliyahu Anabí se vivía en una época muy terrible porque había muchos profetas falsos, profetas judíos, pero que ellos se habían sido sometidos a un lavado de cerebro, porque no hay otra forma, y hacían idolatría de un Baal. Baal también se refiere a una idolatría, un dios falso. Entonces dijo, así empieza la Haftará. No hace falta contar todo lo que pasó después. Dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a ir por dos caminos? Ustedes son parte del pueblo judío, quieren estar en el templo sagrado y quieren ir con Dios. Y por otro lado, están haciendo idolatría, están sirviendo a dioses falsos. Entonces no se puede ir por los dos lados. Dijo, o están acá o están allá. Esto mismo le dije a esta persona, vos no podés estar con los masones y trabajar para Galeinai, porque en Galeinai seguimos la Torá. Los masones siguen otra cosa. Yo no sé muy bien qué es, pero por las cosas que vi son cosas de idolatría. Entonces, o te dedicas. Entonces, ¿qué es lo que me dijo? Me dijo, me dijeron que una vez que yo juré estar con ellos, ya no puedo salir más. Siempre voy a estar agarrado. Entonces yo le dije, cuando uno jura para hacer algo para Dios por la Torá, entonces eso no solamente está agarrado para siempre, sino que es algo que le da vida y le da felicidad, y cumplirlo es una bendición. Por supuesto, si no lo cumple, Dios se ocupa de darle para que lo cumpla. Pero cuando vos estás hablando de la idolatría
de gente que te quiere usar y te hicieron jurar, vos juraste por algo que no sabías que era. Entonces no tenés ninguna conexión con eso, estás libre. Entonces esa persona empezó a respirar, sintió que su vida había comenzado de nuevo. No sabía qué pasó, pero el hecho de sentirse que él está libre, pero ¿cuál es el asunto? Tiene que decidirse. Porque aquel que está con las dos aguas, él no va a salir nunca de donde está. Porque piensa que está con Hashem y estar con el otro porque duda. Entonces, dice el Rebbe de Lubavitch, cuando una persona está con Dios, sabemos que está con Dios y sigue su camino y ahí por ahí tiene que ir. Cuando está en contra, cuando es idolatría, sabemos que es idolatría, entonces él está yendo para el camino opuesto, pero como se está moviendo, si vas y cambias la dirección, va a volver para el camino correcto. Pero cuando está a dos aguas, eso lo paraliza. Y cuando alguien está parado, no hay forma de sacarlo de ahí. Hay que darle un shock eléctrico para que salte y empiece a moverse. Y ese shock eléctrico son a veces las pruebas y los problemas que a Kadosh Baruj Hu nos da. No es para castigarnos, sino para sacarnos de ese estado de sometimiento a las fuerzas de la naturaleza, a las fuerzas del mundo y de la maldad, y saber que eso no tiene ningún poder sobre nosotros, que eso tenemos que ir y conectarnos con Hashem, y nos liberamos automáticamente, no hay ninguna promesa, no hay nada. Entonces, este proceso es así. Primero, saber que uno no está sometido a eso, que cuando uno está conectado con Dios es libre de todo lo demás. Todo lo que le pasó y todo lo que es solamente parte de Dios en lo alto, y que Dios lo puso acá para un trabajo. Esa es someter, ajna, obligarse a salir de esa situación. Cuando uno, esto que estamos haciendo ahora es justamente la segunda etapa, la separación de eso. Y a veces puede durar un segundo, como pasó en este caso. A veces puede durar un poco más de tiempo cuando no se tienen los elementos adecuados para poder salir. Pero de todas maneras, saber que eso que yo vi en mí y eso que está pasando no soy yo. Porque Dios me creó perfecto y Dios me dio una tarea. Y si hubo problemas es porque yo no estaba haciendo la tarea o porque me preparó para fortalecerme para hacer esta tarea. Entonces, esa es ver el hecho objetivo y ver si es verdad o es algo que me hipnotizaron o me hicieron creer. Entonces, a través de eso surge la solución. Surge una nueva luz, entonces uno consigue un trabajo nuevo, sabe que lo que estaba haciendo hasta ese momento no estaba bien, pero no sabía cómo hacer. Entonces Dios le abre nuevos caminos, sabe que tiene que juntarse con gente nueva, con otras personas, sabe que en la familia tiene que perdonar, tiene que tratar de otra forma a la esposa, de otra forma a los hijos, que la madre cuando el chico a la mañana no quiere ir al colegio, por más que le grite y le pegue y le castigue, el chico tiene un problema. Hay que saber por qué no quiere ir al colegio. En general es porque en el colegio lo tratan mal, o porque en la casa tiene la televisión y le prefiere ver la televisión. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, ahí es donde se une el hombre y la mujer, el padre y la madre, y para que poder ayudar al hijo, ellos dos tienen que estar bien. Si el hombre maltrata a la mujer, no hay forma que puedan ayudar al hijo. Si la mujer no le muestra al marido sus errores para que éste los corrija, por supuesto, la mujer sabia sabe cómo hacer para que su marido la entienda, que la deje de engañar, que la deje de perjudicar, que trabaje, que deje el alcohol, que deje las drogas, que deje de fumar, que todas las cosas que tiene que hacer el marido, la mujer lo sabe. Pero el marido tiene que dejarse ayudar. El marido no es el que maneja la casa porque él es hombre, sino como decíamos al principio, el líder verdadero es aquel que habla y cuando habla la gente lo sigue. No tiene que obligarlos ni castigarlos para que la gente lo siga. Hay muchas comunidades, como yo vi, que tienen líderes que todavía están apegados a la mentalidad cristiana o evangelista o mesiánica, pseudo mesiánica,
y entonces les dice a la gente, si no haces esto, Dios te va a castigar. Y es mentira. Ellos no tienen ningún poder para decir nada, porque ellos mismos lo que están haciendo está mal. Le obligan a la gente a cuidar Shabbat. Dios no les dijo a los que no son judíos que cuiden el Shabbat. Tienen que comer kasher y tienen que hacer tefilá 3 veces por día y tienen que... No. Primero que él haga lo que tiene que hacer, después va a poder decir a los demás lo que tienen que hacer. En general dicen todo al revés. ¿Me explico? Entonces, cuando uno se libera de todas esas cosas y ve objetivamente cómo es la situación, generalmente necesita alguien que lo ayude, entonces van a poder encontrar una salida al camino y encontrar la felicidad. Entonces, ese es el proceso de embrión, niñez y maduración. Ese es el proceso de someter, de eliminar lo que yo fui hasta ahora, evitar que me siga perjudicando, analizar las cosas objetivamente y ver tal como son, y de esa manera encontrar la solución. Así, bueno, ya nos quedan 10-15 minutos de la clase porque después son las 9:20, a las 10 tenemos la clase de la morada Hannah Miriam, que tiene cosas muy importantes para decirles. Pero el tema es el siguiente. La Perashá y en general la Torah nos viene a enseñar cómo tenemos que vivir, pero no obligándonos a hacer algo que no queremos, sino que nos está mostrando el camino para ser felices. ¿Y cómo uno es feliz? Sabiendo para qué vino este mundo. Hay una pregunta que a veces dice la gente, y es, ¿por qué las personas vienen a este mundo y separan las almas? ¿Por qué vienen en el cielo son almas que están unidas y acá cada uno tiene que buscar a su pareja y tiene que buscar a las personas con las cuales se va a unir? ¿No sería más fácil para todos, en vez de perder tiempo en eso, directamente ser un alma completa y saber lo que tiene que hacer y hacerlo? Pero así es como Dios creó el mundo y así es como funciona. Y así es como Él quiere por algún motivo especial. La primera separación que produce Dios es justamente cuando Él creó. Dios es uno y todas las criaturas y todo lo que existe es parte de Él. Para crear, Él tomó a las almas y las separó de sí mismo, creó mundos y mandó esas almas aquí abajo. Las almas, el alma divina, el alma del judío y el alma de muchos que no son judíos, pero que tienen un alma divina adentro, que se encarnó en un cuerpo no judío, que posiblemente sea la mayor parte de la gente. Esas almas eran parte de Dios en lo alto. Entonces, ¿qué pasó? Dios las separó, las mandó como el rey que manda al hijo a una tierra extraña para que aprenda a ser rey. Las mandó a este mundo para que nosotros preparemos este mundo para que Él pueda revelarse y venir a juntarse con nosotros. Por eso está dicho que Dios es el novio y el alma divina es la novia, el pueblo de Israel es la novia, y la tierra de Israel es la casa donde se unen. Por eso está dicho que en el futuro todo el mundo va a ser Israel, porque todo el mundo va a ser el lugar donde se va a unir Dios con sus criaturas. Esa es la primera separación que Él hizo. Entonces, significa que hay una finalidad, que la finalidad es volverse a unir, pero para eso hace falta trabajo, hace falta un esfuerzo, no que las cosas sean hechas en forma automática. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios, nosotros no determinamos eso. Dios quiere que haya procesos, que haya voluntad, que tengamos conciencia de quiénes somos y de qué tenemos que hacer y hacerlo. Y para eso tenemos que sentir primero una separación con Dios. ¿Para qué? Para sentir esa necesidad de volver a conectarnos.
como el novio. En el judaísmo, cuando se quieren casar dos personas, se comprometen primero y a partir del compromiso, hasta que se casan y están en el palio nupcial y se unen como hombre y mujer, no se pueden ver más. Decidieron eso y eso es parte de la unión que va a ser para toda la vida. Después si se ven, como sucede, pasa el tiempo y aparte ese periodo tiene que ser corto, 1 mes, 2 meses, a lo sumo 3 meses, no años como algunos dicen, yo todavía estoy probando, a ver si quiero. Si pasa más de 3 o 4 meses y todavía estás probando, quiere decir que, olvídate, no era para vos y te estás mintiendo, los dos se están mintiendo. Entonces, tenés que saber que cuando te unís con tu esposa, con tu esposo, esa unión es eterna. No quiere decir que es fácil. No quiere decir que por afuera es lo mejor que hay. Capaz que hay otra persona más linda, más buena, más sabia, con más dinero. Pero esa es mío. Me interesa cómo es mío. Y eso es lo que siente la mujer cuando se casa. El hombre no siente eso. La mujer siente esa unión y esa propiedad como unidad. El hombre no lo siente como unidad, sino que lo siente como una posesión más de él. No es él, es nada más que una posesión de él. Entonces puede hacer con ella lo que quiera y disponer. El que hace eso con su esposa también lo hace con los hijos, se hace con los amigos, se hace con todo lo que tiene. Tenemos que saber que todo lo que tenemos, la esposa, los hijos, los padres, los parientes, los amigos, el mundo, todo eso es parte que nos da Dios para que nos unamos con Él y lo hagamos de la mejor manera. Y la unión más grande es con la esposa, porque es la misma alma que se separó. Y cuando se unen, uno siente que es una persona completa. Una persona no es completa, no puede ser rabino, no puede dirigir una comunidad hasta que no se casó. Entonces, Dios creó el mundo de esa manera. Por eso nosotros estamos todo el tiempo en una búsqueda permanente de nuestras relaciones, de nuestro lugar, de nuestro estudio, de nuestra posición en el mundo. Y de esa manera, cuando nosotros sabemos que en realidad lo que queremos es volver a conectarnos con Dios, tratamos a toda la creación, a todo lo que nos rodea de otra manera. Lo tratamos también como parte de Dios y como una ayuda que Dios nos da para hacer de este mundo una morada para Dios. Entonces, está dicho que cuando la pareja se casa, ese día es como el Yom Kippur, es como el día de la expiación para ellos. Los judíos, el día de la jupá, del casamiento, no comemos, hacemos ayuno hasta que llega la unión en el palio nupcial. Entonces ahí vamos y se produce la unión y se corta el ayuno. ¿Por qué? Porque es un verdadero Yom Kippur. Las personas que se casan verdaderamente son nuevas, son personas que nacieron de nuevo y que no tienen ningún pecado. Y así está dicho de los conversos. ¿Por qué tuvo que hacer Dios que haya almas de judíos que no estén en cuerpos judíos? El Jidá, Rabbi Haim Azulay, un sabio muy grande, trae que no se dice el gentil que se convirtió, sino en castellano no se puede traducir. En hebreo se dice Ger Amid Gayer, una persona que es Ger y se hace Ger, Amid Gayer. ¿Qué quiere decir eso? Que ya dentro suyo hay un alma judía y lo único que hace es revelarla a través del proceso. Por eso es tan importante seguir el proceso de la conversión. Y todo proceso comienza, como dijimos antes, por la separación de lo que yo fui antes. Antes de saber qué es lo que yo quiero ir a hacer, que todavía está muy nebuloso, si quiero ser judío, quiero ser Ben Noach, tengo que saber qué es lo que no quiero hacer. Por eso el cumplimiento de los 7 preceptos son preceptos negativos, que significa que no tenemos que hacer tal cosa. Entonces, cuando nos liberamos de toda esa presión, nos liberamos
de la idolatría. Nos liberamos de blasfemar a Dios, de echarle la culpa a Dios de las cosas y de hacer que pensar que una estatua o una piedra es Dios. Nos liberamos de la muerte, nos liberamos del asesinato, del robo, de la violación, de tratar mal a los animales. Y creamos cortes de justicia dentro de uno mismo. Se juzga auténticamente con la verdad, no para castigarse, sino para saber cuáles son las cosas que hay que eliminar y qué es lo que tiene que dejar. Qué parte nuestra es culpable y qué parte es inocente. Y está dicho que cuando entran dos personas a un juzgado, el culpable y el inocente, el juez cuando entra los dos son culpables. O sea, los dos tienen que ser verificados. Y cuando salen, los dos son inocentes. ¿Por qué? Porque hay uno que literalmente es inocente de lo que se dice, y el otro, porque al cumplir la pena o el castigo que se le dio, expía su pecado y también se transforma en una persona inocente. Y así pasa con nosotros mismos. Tenemos una inclinación al bien y otra inclinación al mal. La idea es que la inclinación al bien domine la inclinación al mal. Y que en castellano, digamos, la inclinación al mal está representada por el alma animal. El animal que somos nosotros, que es el cuerpo y las emociones y las conductas naturales. Entonces, nuestra mente tiene que hacer que todo eso se transforme para servir a Dios. Entonces, la mente puede hacerlo solo cuando está conectada con su alma, cuando trabaja para el alma. ¿Y cuando trabaja para el alma? Cuando estudia Torah, cuando cumple los preceptos, cuando le pide a Dios. Entonces, en ese momento sabe que su mente está trabajando para el alma y puede dominar al animal. Entonces, el animal de repente no solamente no se opone, sino que se transforma en una ayuda para él. Y esa es la finalidad. Bueno, como ustedes ven, es algo que da para mucho, pero es importante saber que todas las pruebas que Dios nos dio es para que nosotros las superemos y nos dio las herramientas para superarlas. Besrat Hashem, que aprendamos de Moshe Rabbeinu y podamos ser fieles a lo que Dios nos dice y poder enseñar y a través de nuestra palabra podemos hacer que haga shalom en las comunidades, en la familia, en las parejas, en el mundo, en los países, y que también haya shalom entre la familia de arriba y la familia de abajo. Ose shalom bimbromab, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel bimbru amén. Aquel que hace shalom en las alturas, que haga también la paz aquí abajo, a todo el pueblo de Israel, a todas las naciones, y digamos amén. Shavua Tov, lo esperamos en un ratito con la Mora Miriam. Gracias por haber estado con nosotros.